Hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo se construye y deconstruye un movimiento populista. En concreto, veremos el impacto que puede llegar a tener en las instituciones democráticas y lo haremos siguiendo un texto que, la verdad, desmenuza sus mecanismos de una forma muy clara. Vamos a ello. Y empezamos fuerte con esta cita. El texto que analizamos la presenta como la piedra angular de todo el fenómeno. Es una idea potentísima que nos va a servir de guía. La idea de que el ruido, el grito, puede llegar a eclipsar por completo a la verdad. Para entenderlo todo, La Fuente nos propone un recorrido en 5 actos. Empezaremos por el mito del ganador. Luego veremos la estrategia de la rabia y cómo la política se convierte en un espectáculo. Después, un punto crítico, el asalto a las instituciones, para acabar con lo que queda después, la herida abierta. Venga, pues empezamos por la base, el cimiento sobre el que se levanta todo lo demás. El análisis lo llama el mito del ganador. Ya sabéis, esa idea tan potente del millonario que empezó desde cero, el famoso hombre hecho a sí mismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en el contraste que nos plantea La Fuente. Por un lado, tenemos la historia que se cuenta, el relato público, el genio de los negocios que lo consigue todo él solo. Y por otro lado, la realidad que destapa el análisis. Un privilegio que viene de familia, pero que se vende, con mucha habilidad, como si fuera puro mérito personal. Y esta cifra es clave para entender el punto anterior. El análisis se para a mirar este pequeño préstamo de $1.000.000. Para el mito, es la primera inversión de un visionario. Para el análisis, es la prueba definitiva del privilegio. Al final, es una cantidad de dinero que, como dice La Fuente, la mayoría de familias ni siquiera llega a ver en varias generaciones. Vale, ya tenemos el mito del ganador. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se mueve toda esa maquinaria? Pues, según el texto, la respuesta fue sorprendentemente sencilla y terriblemente eficaz. El odio. Se presenta como el combustible más barato y potente del mercado para movilizar a la gente que está descontenta. Vamos ahora a ver cómo se canaliza ese combustible. El análisis llama a esta parte la estrategia de la rabia y la llega a describir, ni más ni menos, que como la gran estafa de nuestro tiempo. Y aquí se nos descompone la táctica en 3 pasos muy sencillos. La Fuente lo llama, de hecho, el truco del trilero. Primero, se busca un chivo expiatorio, el vecino o el inmigrante, da igual. Segundo, se vende la idea de una guerra cultural para que todo el debate gire en torno a la identidad. Y con eso se consigue el tercer paso, que nadie mire el problema de verdad, que es la desigualdad económica. Esta metáfora que usa el texto es demoledora. Y la verdad es que resume su argumento a la perfección. La idea de que el líder populista no está ahí para ayudar a la clase trabajadora, sino para usar sus miedos, sus ansiedades y sacar un beneficio propio, o sea, una relación de depredador, no de salvador. Y esto nos lleva directos al tercer punto. Una vez tienes el mito y tienes la rabia, necesitas que la gente no aparte la mirada. Y aquí es donde, según La Fuente, la política deja de ser política y se convierte en un puro espectáculo, en clickbait constante. El método, tal como lo describe el texto, es un bombardeo sin fin. Se trata de mantener a los medios y a la opinión pública en un estado de agitación constante. Así, un día el gran titular es el muro. Pero al día siguiente el foco ha cambiado por completo. Ya nadie se acuerda del muro. Ahora el tema es un insulto a un rival político o a un periodista. El objetivo no es construir nada, es simplemente distraer. Y al otro se sube la apuesta hasta una amenaza internacional. Esta dinámica, según el análisis, lo que consigue es agotar nuestra capacidad para reaccionar y acaba normalizando lo que debería ser impensable. Convierte la gestión de un país en una especie de reality show. Y claro, para que el espectáculo funcione, se necesita un villano. La Fuente destaca cómo se recupera ese término con tanta carga histórica: enemigos del pueblo. Se usa para señalar a cualquiera que se atreva a cuestionar el relato. Y ojo, que no es solo una forma de hablar, es una estrategia para silenciar la crítica y forjar una lealtad a prueba de todo. Vamos con el cuarto apartado. Este es probablemente el más crítico para la salud de cualquier democracia. ¿Qué pasa cuando el espectáculo y la rabia ya no bastan para ganar? El texto lo define sin rodeos: el asalto a las instituciones. La Fuente nos lanza esta pregunta, que es retórica, para analizar los sucesos del 6 de enero. Porque ese es el momento de la verdad en una democracia, ¿no? Saber aceptar la derrota. Y aquí el análisis detalla lo que considera que es un manual de libro del autoritarismo. Primero, se ataca la legitimidad de las elecciones. Después, se anima a las masas a actuar, pero siempre desde una distancia segura. La amenaza es clara: o gano yo o se rompe el juego. Y al final, claro, son otros los que acaban pagando las consecuencias.
Así que el punto clave aquí, según el texto, es que este episodio no fue una sorpresa, sino la consecuencia lógica de todo lo anterior. Fue, por así decirlo, el momento en que se cayó la careta y ese impulso antidemocrático, que siempre había estado ahí, se mostró sin ningún tipo de disimulo. Y llegamos a la parte final, las consecuencias de todo esto. ¿Qué es lo que queda? El texto lo describe como una herida que sigue abierta en la sociedad. Frente a los procesos judiciales que vinieron después, la fuente plantea este dilema. Desde el lado del líder populista y sus seguidores, todo se ve como una caza de brujas, una persecución política. Pero desde el lado de las instituciones se presenta como una cuestión de higiene democrática, o sea, la necesidad de que se rindan cuentas para demostrar que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Pero el análisis lanza una advertencia muy seria. Es un error pensar que la solución está solo en los tribunales. Sostiene que a este tipo de populismo no se le gana únicamente con sentencias. La batalla de verdad, la importante, se libra a pie de calle, en las comunidades, ofreciendo soluciones reales a los problemas que le dieron origen. Y este es el legado, el veneno, que según la fuente todavía perdura. No es solo un país partido en dos, es algo más profundo. Es haber convertido el odio en una herramienta política válida y haber sembrado la peligrosa idea de que el carisma o la popularidad de alguien pueden estar por encima de los derechos de todos. Y terminamos con esta reflexión final del texto. Es una advertencia sobre cómo las viejas amenazas se adaptan a los nuevos tiempos, al siglo XXI. Nos deja en el aire la pregunta de cómo podemos identificar y, sobre todo, defender la democracia de estas nuevas caras. Gracias por habernos acompañado en este análisis.